Estás a punto de recibir un mensaje de parte de Dios. Así que ponte cómodo. Sube el volumen. Invita a tu familia. Que vamos a empezar. Muy bien, bienvenido, Pastor Amado. ¿Cómo le va? Qué bendición tenerlo en Camino de Vida TV. Ya lo decía Jonathan, gracias por esa deferencia maravillosa que usted ha tenido de darse ese tiempo especial. Bendecimos su vida, su ministerio. República Dominicana, definitivamente una nación que es grande en el corazón de Dios, definitivamente. Gracias por este tiempo. Siervo del Señor, ministro del Dios Altísimo, tenemos muchísimas cosas que compartir y que dar de parte de Dios. Así que un consejo sabio seguro que va a ayudarnos muchísimo en nuestro diario caminar, en nuestro diario vivir. Gracias mil por esta deferencia hacia nosotros. Pastor, orden, Amén. una vía de avance. ¿Por qué el tema? Este tema surge primero para dar una pequeña introducción de lo que le había mencionado, que pregunté al Señor qué tema o qué palabra me daría para compartir con ustedes, y esto fue lo que transmitió a mi espíritu. Pero esto lo podemos remontar desde lo que enseña Génesis en el capítulo 1, del verso 1 al 6, donde dice que Dios en la creación separó, vio que la tierra estaba desordenada y vacía y separó las aguas de la tierra, la luz de las tinieblas y todo eso, y fue estableciendo cada cosa en su cauce o en su lugar, de manera de que todo fue establecido y se fue ordenando para que de ahí en adelante hubiera un avance. Entonces, cuando nosotros analizamos esto de cómo Dios empieza a crear la tierra y también cómo Dios nos exige orden para podernos prosperar, para poder traer un avance en nuestra vida financiera, en nuestra salud, en nuestro ministerio, en nuestras relaciones, esto es algo muy relevante e importante. Por ejemplo, hablar sobre el orden y la comunión también, que son dos cosas que se conectan, porque dice la Biblia en Romanos 13:1 que la comunión, que la luz no tiene comunión con las tinieblas. Entonces vemos en Génesis como Dios separó las tinieblas de la luz, dando a entender que había un desorden y mediante la orden de su palabra se estableció un nuevo orden. Por eso es que cuando estamos en Cristo debemos de organizarnos, debemos de ordenarnos y sobre todo caminar en base a lo establecido en la palabra de Dios, para que nosotros en ninguna área de la vida estemos conectados con las tinieblas, porque somos luz en medio de la tierra, en medio de la oscuridad, según dice la palabra. Entonces, cuando mencionamos esto del orden también, vemos ahí en 2 de Corintios capítulo 6, verso 14, donde Pablo decía que respetemos a las autoridades porque ellas fueron establecidas por Dios. Pero ¿por qué fueron establecidas por Dios? Para traer un orden en todo el sentido, porque donde hay autoridad hay orden. Entonces, cuando nosotros extrapolamos eso de la autoridad a nuestra vida, estamos diciendo que nosotros nos estamos manejando en base a la palabra de Dios, porque la palabra de Dios camina de la mano con lo que es la ley y la autoridad. Entonces, cuando usted camina con ese enfoque de ordenar todas las estructuras de su vida, de ordenar su mente, su corazón, su vida física, su finanza, sus relaciones, su matrimonio, su trabajo, su ministerio, usted va a prosperar, porque donde Dios llega y no encuentra orden, hay un problema. Vamos a decir por qué. Porque cuando Dios llega a establecer su orden, lo que está desordenado se va a manifestar. Entonces, si lo desordenado se manifiesta cuando Dios hace acto de presencia, es porque Dios nos está diciendo: quiero que ordenes todo, porque vengo con cosas nuevas que quiero establecer en tu vida. Gloria al Señor. Amén. Entonces, mencionar sobre el orden también nos lleva a pensar en cómo uno debe, lo que dice la palabra, ordenar su vida, no solamente desde el punto de vista espiritual, sino también desde el punto de vista físico, porque lo que hoy vemos, según dice el libro de Génesis y el libro de Hebreos, lo que hoy vemos fue hecho de lo que no se veía. Gloria al Señor. Lo que hoy vemos fue hecho de lo que no se veía. Entonces, quiere decir que si es más creíble y más real lo sobrenatural, lo que no se ve,
Entonces, eso me hace entender que para que algo de lo que se manifieste o natural, en el plano natural debe de haber un orden. Por lo tanto, cuando uno como persona espiritual que es, como instrumento de Dios que es, como ministro, ya sea de la adoración, músico, pastor, predicador, profeta, etcétera, cuando uno se maneja en orden en el plano físico, en la vida cotidiana, diariamente, quiere decir que uno está preparado para que lo sobrenatural, que es muy poderoso, se manifieste o se materialice en el plano físico, porque es como la causa y la consecuencia. La causa viene siendo lo sobrenatural, la consecuencia o el fruto de lo sobrenatural viene siendo el plano físico, lo que nosotros vemos. Entonces, cuando menciono lo sobrenatural, también estoy diciendo o mencionando lo que dice Santiago, que nosotros somos llamados a caminar por fe, no por vista, porque el que va caminando de acuerdo a lo sobrenatural, camina no por lo que ve en el plano físico o espiritual, sino por lo que cree, por sus convicciones, por su certeza. Entonces, estás diciendo que tienes una vida organizada, no de acuerdo al plano físico que vemos, sino de acuerdo a lo sobrenatural, y lo sobrenatural entonces va a traer como recompensa algo que se va a materializar o manifestar a tu favor en el plano físico, porque ya tú estás ordenado. Nunca, nunca en toda la Biblia, desde Génesis hasta Apocalipsis, se materializó o se manifestó algo espiritual de lo sobrenatural si en el plano físico no había un orden. Si usted analiza el caso en el libro de Mateo, cuando Jesús multiplicó los panes y los peces, primero de una orden, le dijo a los discípulos: organícenme las mujeres, los niños y los hombres. Y luego que organizó todo, entonces oró al Señor, oró a Dios, y ahí viene lo que es la manifestación o la materialización de lo sobrenatural. Vino la multiplicación de los panes y de los peces. ¿Por qué? Porque primero había un orden. Jesús dijo, aquí hay un poco de desorden, y lo que el Señor quiere manifestar ahora mismo de lo sobrenatural, la respuesta que Dios quiere dar para saciar el hambre de esta gente, primero hay que establecer un orden, y luego del orden, entonces Dios va a hacer que los panes y los peces se multipliquen y que Dios pueda saciar el hambre de este pueblo. Entonces, amén. Si usted sigue analizando, se va a dar cuenta de que aún en el Nuevo Testamento o en el Antiguo Testamento también, usted va a ver cómo Dios estableció primero un orden y luego manifestó lo sobrenatural a favor del orden ya establecido. Cuando Dios le dice a Gedeón, yo te voy a entregar la victoria en la batalla, le dijo claramente, escoge cierta cantidad de hombres, 200, 300 creo que fueron. Les dijo, vas a separar a unos de otros. Cuando lleguen algo, como en su mano, que tú lo vas a diferenciar de los otros que van a tener otra forma de tomar el agua. Entonces ahí yo te voy a decir quién está calificado para la batalla y quién no. O sea, Dios le dio un orden a Gedeón, le dio unos estatutos, un mandato, le dijo, haz esto, así, así, así. Y luego que tú hagas esto, entonces yo vengo y te entrego la batalla. Siempre que nosotros queramos ver victoria, queramos ganar la batalla, ver éxito, prosperidad en todo el sentido de la vida, Dios primero te va a decir, ordénate, organiza tus sentimientos, organiza tu corazón, organiza tus pensamientos, organiza tus hábitos diarios de oración, de la palabra, del ayuno, organiza tu trabajo, tu empresa, tu ministerio, organiza todo. ¿Por qué? Cuando todo está ordenado, entonces Dios viene y fluye con lo que sea, con cualquier respuesta, cualquier milagro, cualquier sanidad, cualquier liberación, cualquier, vamos a decir, bendición financiera o cualquier cosa. Pregunta. Oye, qué bendición, ¿verdad, mi querido Jonathan? Adelante con tu pregunta. Exacto. Adelante, amado. Sí, justamente quería preguntarle algo que me llamó mucho la atención, que siempre tiene que haber un orden para nuestras vidas, ¿no? A veces nosotros como cristianos queremos saltarnos ese orden y ir directo a la bendición. Tomar un atajo. Tomar un atajo en todo caso. Tomar el atajo. Pero a veces el atajo nos resulta más largo que tomar el orden.
¿no? Como cuando el pueblo de Israel dice que la distancia de Egipto a la tierra prometida no era muy distante, pero imagínate, por el hecho de ellos de estar 40 años dando vuelta en el desierto, imagínate Y cómo el es, ¿verdad? miércoles, Y casi siempre Correcto, es correcto. así, ¿verdad? exacto. Ahí va ordenando, ordenando. Pastor, y algo que quería preguntarle es sobre que, por ejemplo, ¿hay cristianos desordenados espiritualmente? Claro que sí, en todo el sentido. Mira, qué bueno que hiciste esa pregunta. Hay cristianos que por el desorden que tienen, Dios desde hace tiempo ha querido entregarle cosas y no se las ha entregado por eso. Y de una u otra manera, yo sé y puedo discernir y entender que Dios ha estado dándole señales. Organízate en tal área, organízate de tal manera, organiza tal cosa. ¿Por qué? Cada vez que Dios te da una señal para que te organices, es porque hay algo que Dios quiere soltar sobre tu vida. Dios no te va a decir organízate para dejarte así como tú estás y ya, por nada. No, hay una recompensa, hay una manifestación, hay un fruto que se va a manifestar. Cuando tú entiendes y discernes la señal que Dios te está dando y te organiza, entonces viene lo nuevo de Dios y se establece para tu vida. Por eso claramente Dios no está de acuerdo con esto que se ha manifestado de la división entre la familia, de casar hombre con hombre, de que haya matrimonio entre mujeres con mujer y todo eso, porque eso es una sublevación o una rebelión en contra del orden que Dios estableció para la familia desde la fundación del mundo. Entonces, cuando Satanás, usando diferentes personajes y líderes a nivel mundial, globalmente hablando, utiliza a esas personas para descoyuntar o para desunir, para descarrilar el orden que ya Dios estableció, es porque Satanás está diciendo que le gusta el desorden. Y todo aquel que le gusta el desorden es porque es un rebelde. La rebelión camina muy de la mano con el desorden. ¿Sabías? Porque cuando nosotros dejamos que el orden de Dios se establezca en nuestra casa, en nuestra familia, entonces estamos preparados para que Dios manifieste cualquier cosa, sean sanidades, bendiciones, prosperidades, ensanchamiento, todo, la unción, dones, talento, éxito ministerial, éxito en tu carrera, en todo el sentido. Porque es que tú andas alineado con los estatutos de Dios, con la palabra. Tú andas alineado con lo que el cielo está diciendo, con lo que lo sobrenatural está esperando que en el plano físico se ordene para manifestar algo nuevo. Entonces, cuando tú ves a un creyente que pasa cierto tiempo en la misma situación, yo te voy a decir que un 98 y algo % es porque está desordenado. Hay procesos en la vida donde Dios te lleva por algo, para sacar algo de ti, para enseñarte algo, etcétera. Hay otros procesos donde nosotros mismos nos metemos por desobediente, por desobedecer el mandato de Dios. Y dentro de eso, en esos procesos donde nosotros mismos nos metemos, muchos de ellos son por el desorden. Entonces, cuando tú espiritualmente puedes discernir y entender a través de la palabra y la oración que Dios te está dando cierta señal de que te organice, es porque Dios trae algo nuevo. Vuelvo y te repito, Dios no te va a mandar a que te ordene para dejarte igual. Y entonces, ¿de qué valió que te ordenara? No, es por algo. Algo Dios quiere traer. Algo Dios quiere traer. Y si se fijan ustedes, mis amados, todo este corre-corre que hay a nivel mundial, en las naciones y estas guerras y estas cosas, la mayoría de esas cosas parten desde el punto del desorden. Así es. El querer desarmar, el querer desestructurar, el querer desligar el orden de la familia es uno. Fundamentalmente, esa rebelión, ¿verdad?, de que un gobernante, un mandatario puede estar por encima de otro presidente y de otra oficiarse de la otra, eso es parte del desorden también, porque cada quien puede ser ordenado en el pequeño espacio que ha permitido tener. El hecho de que tú tengas tu lado desordenado no quiere decir que tiene que desordenado. En la misma Biblia tú ves como muchas veces el pueblo de Dios era prosperado, era bendecido, y los que estaban alrededor de ellos, muchos de ellos eran unos desorden, unos idólatras, y Dios no los prosperaba.
Satanás se mantenía destruyéndoles la vida, pero el pueblo de Dios era diferente. ¿Qué pasó cuando el pueblo de Dios se encontró con un grupo de personas que dijeron, ¿y cómo es que esta gente, tantos años en el desierto, la ropa no está podrida, la ropa de ellos no se le ha desgarrado, no se le ha desgastado, están robustos, fuertes, están grandes, sanos, no se enfermaron, no nada? Porque estaban caminando bajo el orden de Dios. Tan pronto se pusieron de rebeldes y manifestaron esa rebelión de su corazón y se pusieron a adorar a otros dioses y a desobedecer a Dios, Dios los puso a dar vuelta 40 años por desobediente y por desorden. Por desordenado, en todo caso. ¿Alguna otra pregunta? Mi querido Jonathan, Sí. algo que preguntar, algo Así que es. comentar en todo caso. Sí, sí, justamente quería preguntarle, pastor, usted que tiene un poco más de tiempo, quisiera preguntarle, pastor, ¿cuáles son los principales desórdenes que usted ha topado dentro de la vida espiritual o dentro del cristianismo? Mira, uno de los mayores desórdenes que nosotros como creyentes tendemos a manifestar muchas veces es el desorden en los hábitos espirituales y en el cuidado físico. Por ejemplo, cuando tú ves un siervo de Dios joven, sano, y a pesar de que es joven y está sano, tú lo ves muy gordo, tú lo ves con una higiene física hablando, eso es parte de un desorden. Así es. Descuidado en todo caso. Eso es de un desorden. Entonces, cuando tú ves a un hombre joven y sano, muy barrigón, por ejemplo, eso te trae un desorden. Ahí vas. Entonces, cuando hablo también de los hábitos, desorden en los hábitos, esto trae mucho sube y baja en la vida espiritual. Por eso tú ves personas que hoy dicen, yo voy a orar tantas horas, pero al otro día no oran. Después duran 3 y 4 días sin seguir la misma rutina de la oración. Entonces, esto trae un desorden en su vida de oración. Cuando tú ves una persona que en la semana ayuna un día y después se pasa el mes entero, 2, 3 semanas sin volver a ayunar, eso es desorden. Cuando tú ves una persona que lee la palabra solamente cuando está en el culto, en la iglesia, y en su casa no la lee, eso es un desorden en los hábitos espirituales. Entonces, los hábitos espirituales, una de las cosas que más nos ayudan a tener es carácter para enfrentar las situaciones difíciles de la vida, las tentaciones, las batallas, las aflicciones, los ataques del enemigo. Cuando tú fortaleces el carácter a través de los hábitos espirituales, por el orden que tú tienes en tu vida, Dios va a hacer cosas grandes contigo. Dios te va a usar, te va a prosperar, te va a bendecir, te va a dar talento. Por ejemplo, en la parábola de los dones y talentos, a uno le entregaron 3, a otro 5, a otro 1. No fue sabio, ni ordenado, ni tuvo carácter el que le entregaron un talento, no lo multiplicó. Ahora, el que le entregaron 5 tuvo carácter. Así es. Lo administró bien, con orden, con valor, y lo multiplicó. Entonces a ese lo felicitaron y lo premiaron en gran manera. Así es. Entonces, Dios, cuando tú a través del orden de tus hábitos espirituales ve que tú vas creciendo espiritualmente, Él va a fortalecer tu carácter, pero también te va a llevar a nuevos niveles espirituales. Un nivel mayor de unción, un nivel mayor de milagros, dones de lengua que tú no tenías, dones en los cuales tú no operabas, vas a operar, liberación, etcétera. Tu casa puede ser prosperada, tu familia. Y si en algún momento pasas un proceso o alguna situación difícil de enfermedad, de escasez, de una deuda, de cosas, ese carácter que vas a adquirir a través del orden de tus hábitos espirituales y ese nivel al cual Dios te va a llevar, te va a hacer entender que eso que está pasando en tu vida es momentáneo, que eso no es porque Dios es injusto, porque tú estás cumpliendo con tu parte, estás caminando ordenado y con carácter. Entonces, cuando eso pase, Dios te va a premiar, porque es lo que dijo Jesús en una ocasión: en el mundo tendréis aflicciones, pero confiad que yo he vencido el mundo. O sea, si tú estás ordenado y estás cumpliendo con lo que Dios te está diciendo, en cualquier momento que venga la situación,
que venga el ataque, la tribulación, la persecución, tú sabes que eso no será eternamente, eso va a pasar. Y cuando eso pase, Dios te va a premiar, Dios te va a bendecir, Dios te va a prosperar y tú vas a seguir caminando bendecido en victoria y de pies. Gloria a Dios. Sobre todo, que es lo que debemos estar siempre. Continuamos. Muy bien, qué bendición, muy bien. Usted está compartiendo y quiero decirles algo de parte de Dios, que a todas las personas que están en vivo y que verán este programa, porque esto queda grabado, definitivamente es que Dios quiere enseñarnos su palabra y nos está enseñando su palabra porque quiere que pasemos a otro nivel de gloria. Así que qué bendición compartir este tema tan maravilloso con este siervo del Señor desde República Dominicana, ¿verdad, mi querido Jonathan Torres? Así es, sí, justamente nuestro pastor Juan Carlos nos está enseñando, nos está diciendo que hay que tener una vida ordenada, aún siendo cristianos, porque parece mentira, ¿no? Parece mentira que a veces el enemigo nos juega un doble por ahí, ¿no? ¿No, pastor? Es verdad. El enemigo nos juega, porque a veces pensamos que estamos bien, pero estamos llevando a veces una vida desordenada. Muchas veces, ¿verdad? Por eso es que me gusta algo, y es que una de las características que manifiesta una persona que camina en orden es que tiene buenas convicciones. Convicciones, hablando espiritualmente, fundamentadas en la palabra. Entonces, es un tipo de creyente que camina por convicción y no por sentimiento. El creyente que es muy sensorial, muy sentimental, en el momento que pasa un proceso, fácilmente cree que Dios lo abandonó y lo dejó porque en el proceso quizás no se le eriza la piel o no siente a Dios porque está acostumbrado a manejarse por el área sentimental, por el área de los sentimientos, de que siento. Es aquel tipo de persona que va a un culto y Dios se mueve, hace milagros, hace maravillas, y el hecho de que él no siente a Dios, dice, bueno, Dios aquí no estuvo, esto era emoción, o Dios no está conmigo, Dios me abandonó. Pero cuando tú tienes convicciones bien fundamentadas, sobre todo en la palabra, y eres una persona de carácter espiritual, tú vas a entender que aunque tú no sientas la presencia de Dios por tus convicciones, tú vas a creer que Dios está contigo y que Dios no te ha abandonado, que Dios no te ha dejado, que nunca se ha apartado de ti. Por eso es que la fe es algo que es mezclado con dos cosas que mencionamos a través de la palabra: convicciones y certeza. Certeza siendo el tu sentir, la palabra certeza viene como de sentir, tu sentir que tienes algo o que vas a recibir algo, aunque aún no lo hayas recibido o no lo tengas en la mano o no lo puedas palpar. Y la convicción es tu poder imaginarte algo, discernir algo que viene para ti y que a través de esa convicción o ese discernimiento, eso te hace creer que tú lo vas a recibir aunque aún no haya llegado. Por eso es que la gente que se maneja por convicción es una persona que se aferra mucho espiritualmente al amor de Dios. Y el libro de Primera de Juan dice que el verdadero amor echa fuera el temor. Por lo tanto, que si fuiste perfeccionado en el amor de Dios mediante tu convicción en su palabra, entonces no caminas con temores. No. No hay temor que te detenga. No hay miedo. Quizás en algún momento te asuste, pero el temor no te va a detener porque tienes convicciones fundamentadas en la palabra. Amén. Del Señor, y entiendes que hay cosas que son pasajeras en la vida y que tu premio, tu galardón, Dios lo tiene seguro para entregártelo. Gloria al Señor. Por eso, hablando en esa misma línea, amén, es muy fundamental mencionar el orden en la mente, como había mencionado lo de convicción y eso. Mira, el libro de Santiago en el capítulo 3 dice que las naves grandes son guiadas por un timón o un miembro pequeño, dando ejemplo o alusión a lo que es la lengua, el órgano del cuerpo o uno de los órganos más pequeños pero más peligrosos. Y el mismo libro de Santiago dice que el varón que controla su lengua es varón perfecto, o sea, que refrena sus palabras. Pero mira cómo aquí podemos utilizar este ejemplo de la nave que son guiadas por un timón y son grandes, numerosas. El cuerpo de nosotros es grande, pero si la mente no está ordenada, el cuerpo no es bien dirigido. Gloria al Señor. Entonces allí Santiago también nos enseña no solo sobre la lengua, sino también sobre ordenar la cabeza de nuestra vida, de nuestro cuerpo, nuestra mente. Cuando la mente está ordenada, es una mente
que camina en fe, es una persona visionaria de grandes proyectos, es una persona de discernimiento, de sabiduría, de interpretación, es una persona de convicciones fuertes, no es una persona ambivalente que un día cree una cosa y mañana cree otra, es una persona bien fundamentada en lo que ha creído. Son de estas personas que cuando vienen a Cristo, cualquiera con cualquier cuento, cualquier falsa doctrina no lo va a derribar, porque son personas que están bien fundamentadas, porque hay un orden establecido en su mente, y cuando ese orden está en tu mente, quiere decir también que tú tienes la mente de Cristo, como dice la palabra. Y la mente de Cristo, ¿qué hace? Todo creyente que tiene la mente de Cristo busca el reino de Dios y su justicia, y no se afana por añadiduras, porque sabe y entiende, también cree que las añadiduras le seguirán. Gloria al Señor. ¿Alguna pregunta? No, todo bien, gracias al Señor, estamos recibiendo esa palabra desde el corazón de Dios. Y con el siervo amado, que por cierto, mi querido Jonathan, es de la misma línea centrada en el Señor, y me recuerda mucho al pastor colombiano Nilson Mosquera, a quien enviamos un fuerte abrazo. Y realmente ese poder, esa presencia de Dios, mi querido Jonathan, ¿concuerda conmigo? Así es, sí, Claro, exactamente. qué tremenda bendición. Así es. Yo sí le tenía una pregunta a nuestro pastor que nos pueda ayudar. ¿Cómo podemos ordenar la mente? Porque a veces es difícil ordenar nuestra mente, pastor. ¿Cómo podemos ordenar nuestra mente? Ayúdenos con eso, pastor amado. Acabas de decir una pregunta, amado, en todo esto. Para mí la pregunta más relevante la acabaste de hacer ahora. Mira, una de las cosas más remediables y más recomendables para organizar la mente es ejecutar hábitos de lectura, no solo de la palabra, sino de algunos libros que te ayudan. Dentro de este orden y estos hábitos, también es bueno administrar bien el tiempo. Por ejemplo, cuando tú no tienes buen manejo de tu tiempo, buena mayordomía, buena administración de tu tiempo, tu cabeza, tu pensamiento, tu mente va a estar desubicada. Porque en un momento estás en un sitio donde quizás no se entiende o era necesario que tú estuvieras. Y por lo que se está hablando allí muchas veces, tú te quedas con eso en la mente, te vas a otros sitios, y cuando te vas a otro sitio, allí se habla otro tema, y también eso viene a tu mente, y puede que quizás no todo tú te lo lleves en la mente, pero hay que quedar en la mente, y todo esto por la mala administración del tiempo causa un desorden en la mente. Por eso ahora te explico con más claridad. Cuando usted anticipadamente, mediante su agenda, organiza su tiempo, usted va a ser una persona que va a estar en los lugares correctos, donde usted va a caminar con personas específicas, usted va a hacer las cosas en el tiempo establecido que debe hacerla. Entonces, todo eso de tú poder manejar bien tu tiempo te va a ayudar también a manejar bien tus pensamientos. Aparte de eso también, como te había mencionado, tener hábitos de lectura. La mente se renueva a través de la palabra. Hay personas que reciben muchos ataques, muchas voces demoníacas a su mente porque tienen la mente vacía, o a su mente le hace falta conocimiento de la palabra, o llenar su mente de conocimiento. ¿Entiendes? Por eso es que la gente que no tiene mucho conocimiento son las que más hablan. El que tiene conocimiento habla poco. Así es. O habla justamente lo que debe de hablar, en los lugares donde debe hablar. Así es. Entonces, cuando tú tienes buenos hábitos de lectura de la palabra, hablando espiritualmente, tu mente se va a renovar. Amén. Y cuando tu mente se renueva, cualquier vacío que haya en ella se va a llenar de la palabra. Entonces, cuando el enemigo venga a atacarte con tentaciones, con cosas espirituales, voces demoníacas, todo eso que tú lo vas a contrarrestar con la misma palabra que ya está en tu mente gravitando, que está ocupando el vacío que había allí. Entonces, la palabra de Dios va a renovar tu mente, va a ordenar tu mente y te va a dirigir también. Tú te vas a conducir, vas a caminar justamente como Dios manda en su palabra. Ninguna falsa doctrina te va a desligar, ningún comentario,
tú no vas a ser partícipe de malas conversaciones, de crítica, de murmuración, de nada de eso. Tú vas a ser una persona que vas a llevar una vida organizada, una mente organizada, un corazón organizado, porque el ancla de tus pensamientos es la palabra de Dios. Y la palabra de Dios te va a llevar más a conocerlo a Él. Y conociéndolo a Él, se irá estableciendo cada vez más la mente de Cristo en ti. Entonces, tu mente va a caminar en orden, va a estar renovada, va a ser una mente visionaria de sabiduría y que va a conocer la palabra. Entonces, mediante ese orden de la palabra de Dios en tu mente establecida, tú también vas a entender que eres una persona que tienes que administrar bien tu tiempo. Como dice Eclesiastés, todo su tiempo debajo del sol. Amén. El que conoce la palabra aprende a manejar su tiempo y aprende a controlar las situaciones de la vida mediante el discernimiento, la sabiduría, la renovación y el orden de su mente a través de la palabra. Gloria al Señor. Hábitos de lectura de la palabra y manejar bien el tiempo. Esa es la técnica para ordenar la mente. Y sobre todo nuestro Señor Jesucristo fue un Gloria gran ejemplo Señor. de eso, ¿verdad? Porque Él dice que de niño se reunía con las personas mayores y se iba a la sinagoga y escuchaba y como que y dice que Él tomaba los libros y leía mucho, y yo creo que eso lo ayudó muchísimo, aparte de que se conectaba siempre en la noche, en el día, y todo el tiempo se conectaba. Y por ejemplo, podemos ver el ejemplo de los apóstoles. Es verdad. Los apóstoles tenían una vida organizada. Ellos iban a orar a la hora novena, al aposento alto, que es a las 3 de la tarde de nuestro calendario. Amén. A la hora novena. Y cuando se presentó la situación de que ellos tenían que atender el ministerio y orar también, y aparte de eso darle de comer a las viudas, ellos dijeron: no, vamos a elegir 7 diáconos, 7 personas para que ellos sean los que se encarguen de este oficio, porque nosotros tenemos orden, tenemos una agenda, tenemos una ocupación, no de interrumpirla por nada. Entonces, la ocupación de ellos, el orden que ellos manejaban, ellos no lo sustituían por nada, porque tú vas a encontrar personas en la vida que su desorden te lo van a querer inculcar a ti, que su vida desordenada te la van a querer influenciar a ti, y tú no puedes permitir que nadie juegue con tu tiempo, que nadie juegue con tus pensamientos ni con tus sentimientos. Si eres una persona que tienes una mente ordenada, que administras bien tu tiempo, es muy, pero muy probable que Dios te prospere, tal y como Él te ha llamado a caminar y cuando tenemos una mente olvidadiza, pastor, ¿qué suele ocurrir, verdad? ¿Qué suele ocurrir? Cuando hay una mente ordenadiza, olvidadiza, una persona con una mentalidad olvidadiza, eso ya no solamente está diciendo que es una persona que no se le ha establecido la mente de Cristo en él, porque si la mente de Cristo se establece en ti, es muy difícil que tú manifiestes ese tipo de cosas, y más si eres joven, porque cuando la gente tiende a olvidársele mucho las cosas, es la gente ya adulta, adelantada, ¿entiendes? Entonces, si eres joven y se te olvidan mucho las cosas, quiere decir que hay algunas neuronas de tu cerebro que no están trabajando bien. Las neuronas trabajan bien cuando le añadimos conocimiento, o sea, cuando le delegamos trabajo para que ellas funcionen, hagan su función. Entonces, si las neuronas trabajan bien, es muy difícil que a ti se te estén olvidando las cosas, porque a los que se le olvidan mucho las cosas son las personas que están entrando ya en una edad muy avanzada, que ya esto viene siendo como un principio de Alzheimer. Me ganó de lo la que palabra. es el Alzheimer, la enfermedad de Alzheimer. Amén. Pastor, algo que quería preguntarle, y algo que quería también preguntarle sobre las emociones, porque a veces nos juegan un papel muy importante dentro de nuestras vidas. Sabemos que hay emociones buenas y hay emociones malas, pero también allí hay desorden en las emociones. Bueno, ahí lo que se necesita para controlar las emociones en ciertos momentos es dominio propio. Una de las técnicas que yo utilizo para saber cuándo un joven tiene dominio propio o cuándo no, es en el momento de emoción. Cuando estamos en un grupo, la chelcha, el relajo, los chistes, la carcajada,
ahí tú te quedas mirando, aunque te rías igual que yo, pero te quedas observando y te das cuenta quién tiene dominio propio y quién no. ¿Por qué? Porque en el momento de la emoción se manifiestan muchas inmadurez. Aflora. Sobre todo los jóvenes, manifiestan mucha inmadurez en el momento de las emociones. Porque si le falta dominio propio, cualquier cosa que esté pensando, que esté en su corazón, la va a manifestar. Ya sea una ofensa, una mentira, un juego de mano, un manoteo, algo que no tiene que hacer, si tiene cierta edad o cierto tamaño. Entonces, allí cabe destacar que puede ser que no maneje bien la inteligencia emocional o las emociones en diferentes aspectos de la vida por falta de dominio propio. Y una de las cosas que más añade dominio propio a nosotros y que también nos fortalece el carácter es la vida de la oración y el ayuno también. El ayuno por eso nos ayuda a tener control sobre nuestra carne, sobre muchas cosas de nuestro cuerpo, y nos hace sensible a la voz de Dios, porque lo carnal está sujeto a lo espiritual. Entonces estamos preparados para escuchar la voz de Dios y también para controlar esas emociones. Y no es que esté en contra de las emociones, porque todos tenemos emociones y eso es parte del alma. Somos tripartitos, alma, cuerpo y espíritu, o tricótomos. Tenemos un espíritu, tenemos un alma y tenemos un cajón que es un cuerpo donde opera el alma y donde bien encuentra el espíritu dentro de nosotros. Entonces, cuando uno tiene dominio propio, uno se sabe controlar, ¿sí? Sabe expresar las palabras adecuadas, sabe llevar un momento de chelcha, de alegría, de gozo, de paz, comparte sanamente, porque no somos roboces, tampoco somos de piedra, somos carne y hueso. Yo mismo me río mucho a veces, me gusta la chelcha, me gusta compartir, pero trato de hacerlo con madurez y con dominio propio, ordenadamente. Sobriedad, el mismo todo. Espíritu Santo produce emociones. El Espíritu Santo cuando se manifiesta a veces, tú te sacudes, algunos lloran, algunos danzan, otros hablan lengua, otros se ríen mucho, otros se mueven, y eso es parte de las emociones. Es verdad. Pero Gloria también dice la Señor. Palabra del Señor que dice hacer todo decentemente y con orden, ¿verdad? Con orden. Y sobre todo eso es importantísimo. En estos días veíamos un video en donde obviamente eso es algo fuera, salido obviamente de la línea, y veía que unos supuestamente eran tocados, sí, pero sobre el fango se revolcaban, y pues imagínate eso, yo creo que no viene de Dios de ninguna manera. Y lo que dice el siervo del Señor, mi querido Jonathan, es a la luz de la verdad. Muy bien, qué bendición, mi querido Jonathan. Estamos ya casi cerrando el programa. Queremos agradecer de todo corazón a usted por esa fina sintonía y esa deferencia hacia nosotros. Antes de terminar, mi querido Jonathan, ¿usted qué tiene que comentar o preguntar en todo caso? Así es. Sí, justamente quería preguntarle al pastor qué consejo nos puede dar o qué conclusión tiene sobre el tema del día de hoy, pastor. Amén, para terminar. Bueno, ¿qué conclusión tengo? Este tema, para extrapolarlo o aplicarlo en estos momentos, donde quizás es un poco contrario traer el tema a lo que ha estado viviendo el mundo globalmente hablando. Así es. En la actualidad. Lo más concerniente es que la gente en este sentido aplique orden a su vida espiritual en todo el sentido, porque hoy estamos aquí, mañana no sabemos dónde estaremos. Cristo viene en cualquier momento. Entonces, si Cristo viene y te encuentras con un desorden en la vida, con un desastre, bueno, hay probabilidades de que te quedes, de que quizás cuando Él levante su iglesia no te vaya y te quedes a pasar la gran tribulación, aunque si sobrevivas a la gran tribulación, que es algo muy crítico, puede que te salve también, pero lo le va a costar mejor su vida. sería manejar una vida de modo que alineada, si Dios viene a levantar su iglesia, si Jesús viene a levantar su iglesia en el primer viaje nos vayamos. Entonces, otra cosa es que como hay muchas cosas aquí en la tierra que no son eternas, esto del COVID-19 y todo lo que está pasando en cualquier momento puede pasar o pasará, lo creemos así en el nombre de Jesús. Si uno después que pasa todo esto se mantiene con una vida ordenada, puede ser entonces que Dios la promesa que te haya hecho la manifieste, la bendición, la prosperidad o cualquier cosa
se manifieste a tu favor porque hay un orden, o sea, tú estás alineado a lo sobrenatural en el plano físico. Entonces, lo sobrenatural tiene algo para depositarlo en tu vida de parte de Dios. Entonces, el orden es muy fundamental en todo el sentido de la vida. Gloria al Señor. Siempre digo yo que Dios siempre llega a tiempo. Amén. ¿Verdad, mi querido Jonathan? Así es, Israel. Yo creo que el orden y el tiempo, sí, pastor, yo creo que van de la mano. Creo yo, el orden y el tiempo, porque a veces si no ordenamos, nos vamos del tiempo. Yo creo que el tiempo nos gana a veces. y vivimos desordenados, Exacto, justamente. Yo creo que incluso debemos, incluso en nuestra mente, llevar una agenda de lo que debemos hacer en nuestra vida, ¿no? De que mañana tengo que hacer esto, de eso se trata mañana el tema, tengo que hacer también. Tanto en lo espiritual mañana, como en lo físico, ¿verdad? Como en lo físico. Yo creo que sí. Yo creo que, por ejemplo, mañana hay oración, mañana hay programa en la noche, mañana tengo que trabajar, mañana tengo que hacerlo de aquí, mañana tengo que hacerlo de allá. Yo creo que eso es orden, organizarse para que no nos gane el tiempo, yo creo. Pastor, muchísimas gracias. El pastor Juan Carlos de León Roche, desde República Dominicana. Muchísimas gracias, pastor. Él es profeta allá en República Dominicana. Un fuerte abrazo de acá desde Ecuador para usted y para toda su congregación. Desde Perú, le mandamos fuertes desde Perú también, exactamente. Nuestro hermano Israel Ruiz también le manda saludos. Y gracias, esperemos tenerlo en otra ocasión, pastor. Sí, muy buena la palabra, muy buena. Amén. Muchas gracias. Muchas gracias, amado. Encantado de compartir este momento con ustedes. Y damos gracias y gloria a Dios por esta palabra y por esta transmisión. Espero que todos los que nos están escuchando en las diferentes redes sociales y en las diferentes naciones hayan sido bien edificados para gloria de Dios. 100%. Y muy bendecidos. Dios le bendiga.